De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefara, tenemos el gusto de tener en nuestros micrófonos al doctor Alberto Priego de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, te hemos convocado, aparte de que en otras ocasiones ya lo hemos hecho, pero es que este 23 de febrero en este Departamento de Relaciones Internacionales al que perteneces, va a tener lugar un seminario sobre política exterior israelí, que es una novedad, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que somos los primeros en abordar este tema de forma monopolística, ¿no? Centrados solamente en el Estado de Israel y en su política exterior. Claro. Bueno, es una política exterior bastante particular, pero que en estos últimos 2 años ha tenido un desenlace o un avance también poco esperado hace pocos años, ¿no? El abrirse hacia nuevos países árabes con los que se han normalizado relaciones diplomáticas, especialmente con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, pero también con Marruecos y también con otros países que están, algunos reconocidos oficialmente y otros que mantienen relaciones diplomáticas, pero de forma menos protocolaria, ¿no? Sí, también ese hecho nos ha llevado a decantarnos por Israel este año. O sea, el seminario es un seminario que llevamos haciendo, si no recuerdo mal, el de 2013, que fue cuando creamos el Departamento de Relaciones Internacionales en la universidad, y cada año invitamos a un estado que consideramos que es relevante o que tiene una relación especial con nosotros, con la universidad, y celebramos una jornada de forma pues exclusiva. Más o menos mantenemos el formato. Primero siempre interviene, siempre que quiere, claro, siempre interviene el embajador de ese estado. Luego traemos a un académico de una universidad del estado invitado, pues que es especialmente conocido, relevante. Y luego, pues hay una mesa redonda que es los factores estructurales que llamamos, el sistema político, el sistema diplomático, la economía, la defensa. Y ya para terminar, pues una mesa redonda donde analizamos las relaciones bilaterales de ese estado, las que consideramos que son más oportunas. Además, siempre publicamos un libro que lleva pues más o menos unos 6 meses, un año de retraso respecto del seminario, y eso pues nos permite que los alumnos tengan ese material de referencia para poderlo estudiar en el futuro. Bueno, vamos a hablar un poco de esta convocatoria que, como decimos, tiene lugar el 23 de febrero aquí en Madrid, en el aula magna de ICADE, en la calle Alberto Aguilera. Bueno, como tú mencionabas, la conferencia inaugural es, cuando se puede, del embajador de ese país, en este caso la embajadora Ródica Radian Gordon, sobre estas relaciones Israel-España, ¿no? que ya llevan varias décadas y que han tenido un progreso particular respecto a muchos otros países, pero que por fin, digamos, se ha estabilizado la cosa, se puede decir, ¿no? Sí, hombre, lamentablemente las relaciones entre España e Israel son muy jóvenes, es decir, se establecieron formalmente mucho más tarde de lo que se debía, ¿no? Hasta el año 86 pues no hubo relaciones diplomáticas formales. Pero sí que es verdad que a pesar de esa juventud, de esos pocos años de relación, pues luego han crecido pues bastante bien, ¿no? Una lógica bastante normal dentro de lo que cabe, siempre con idas y venidas y algunos problemas que son pues los normales de una relación bilateral entre dos estados, pero no son conflictivas ni mucho menos, y ya han pasado varios ministros en ambos países, bastantes embajadores, y en general pues yo creo que son bastante amigables, amistosas, exitosas,
y eso es un poco lo que queremos también que nos explique la embajadora, ¿no? Cómo son en la actualidad, qué perspectiva de futuro ve, cuáles son los puntos pues más exitosos y bueno, y también alguna fricción que siempre ha habido. Uh-huh. Bueno, tú mencionabas el tema de la conferencia y la mesa redonda. En este caso son 2 mesas redondas, entiendo, ¿no? Sí, hay 2 mesas redondas. En una de ellas pues hablaremos del sistema político israelí, que en España es bastante desconocido, porque a pesar de ser un sistema parlamentario, pues tiene sus particularidades, pues como por ejemplo que sea unicameral o que bueno, pues el jefe del Estado y el jefe de gobierno son 2 figuras diferentes. Incluso también se va a hablar de la particularidad que hubo unos años en Israel, en los 90, que era la elección directa del primer ministro, como si fuera un sistema presidencial. Los partidos religiosos, la necesidad de formar coaliciones, que condiciona mucho la política de Israel, la ausencia de mayorías absolutas, no sé, todos esos hechos que son conocidos por todo el mundo, pero que es bueno ponerlos todos en una misma bolsa y analizarlos, ¿no? El hecho de que solo haya una circunscripción, que sea un sistema puramente representativo, todo eso es bueno que lo pongamos en conocimiento de los alumnos para luego, cuando analicemos las políticas bilaterales, que veamos pues que a veces eso condiciona también. Uh-huh. Bueno, vamos a mencionar así de pasada por lo menos los nombres de los principales ponentes en las mesas. En la primera de ellas, sobre los aspectos institucionales, hablará Federico de Montalvo, que es de la universidad, Noa Hakim, que es la portavoz de la embajada, Miguel Ors, que es director adjunto del periódico Actualidad Económica, y Marta González Isidoro, que aparte de todo es colaboradora también en Radio Sefarad sobre el tema de la seguridad, en una de las mesas, y en la segunda sobre las relaciones bilaterales, Sonia Alda del Real Instituto Elcano, Eitan Gilboa de la Universidad de Barilán, tú mismo de la Universidad de Comillas, y Nicolás de Pedro del Institute for Statecraft, sobre un tema que también es muy particular y que hoy en día está muy en los titulares, las relaciones de Israel y Rusia, a las que podíamos añadir las relaciones de Israel y Ucrania, porque Israel yo creo que es uno de los pocos países que está justo en el medio de este conflicto. Sí, el caso de Rusia siempre es un caso difícil de analizar, ¿no? Pero el caso de Israel con Rusia pues es mucho más difícil y hay que tener en cuenta muchos más factores, porque hay una parte importantísima de la población israelí que es de origen ruso, ¿no? Y se oye ruso cuando estás en Israel en las calles. Entonces, claro, Israel tiene ahí una posición con Rusia que quizá no es tan cómoda como la que podamos tener otros estados, porque tiene una necesidad de entenderse con Rusia en muchos aspectos. Y Nicolás de Pedro, que pues es quizá para mí el mejor experto que hay en España en cuestiones de Rusia. Bueno, en España, es español, aunque no trabaja en España, pues tiene una posición, yo creo que muy acertada y muy equilibrada respecto de Israel y de Rusia, y la verdad es que es un lujo poder contar con él. Hay otros ponentes, por ejemplo, estamos especialmente orgullosos de poder contar con dos académicos israelíes, ¿no? Ari Kasovitz, que es el que nos va a dar la conferencia, la segunda conferencia, y Eitan Gilboa, uno es de la Universidad Hebrea de Jerusalén y otro es de la Universidad de Barilán. Y la verdad es que es la primera vez en la historia de estos seminarios que contamos con dos ponentes del país que tratamos, ¿no? Y eso yo creo que es bueno, porque también es bueno que los alumnos conozcan no solamente académicos españoles, sino también académicos de otros sitios, y sobre todo cuando tratamos de un lugar como es Israel, tan complejo y a veces tan desconocido para nuestros alumnos, es bueno que ellos conozcan la realidad directamente de allí. Lo mismo ocurre con Noa Hakim, que es bueno, una colaboradora habitual en nuestra universidad. Todos los años la invitamos para que pues, hable a nuestros alumnos de Oriente Medio pues, sobre la posición de Israel en muchas cuestiones.
Y cuando estuvimos preparando el seminario, yo le planteé que ella quizá era la mejor persona para hablar de la diplomacia de Israel, porque ella es diplomática y la ejerce todos los días. Y a pesar de ser bastante joven, pues ella tiene una experiencia considerable en el ámbito exterior, ha trabajado en el ministerio, ha estado en la India, ahora lleva ya aquí 2 o 3 años en España y yo creo que es un ejemplo de los nuevos diplomáticos que tiene Israel, con una gran capacidad para relacionarse, que hablan muy bien idiomas, maneja muy bien las redes sociales y eso es una clave ahora en la nueva cara pública que tiene Israel. Uh-huh. Bueno, quizás también convendría agregar o apostillar que el mencionado doctor Guilbaud de la Universidad de Bar-Ilan va a hablar justamente de la relación de Israel con Estados Unidos, que es, digamos, el otro polo en este tema de las relaciones internacionales. Quizás también convendría en el futuro agregar algún especialista en el tema de las relaciones con China, que también son sorprendentes, porque a pesar de lo que sucede en los foros internacionales, donde muchas veces hay votaciones automáticas de países, digamos, afines a Rusia y China, pues luego esos dos países mantienen relaciones bastante estrechas con Israel, en el plano económico y en el plano tecnológico y militar. Sí, y el caso de China, además, históricamente ha habido una relación muy importante. Desde los tiempos de Ben Gurión sí que ha habido una relación, quizá por que son estados que se han desarrollado económicamente en un mismo margen temporal, por una importancia grande de la agricultura y de la ganadería, la necesidad del agua. Es verdad que China no es un país culturalmente muy cercano a Israel, pero sí que es verdad que ha mantenido unas relaciones muy estrechas. Y decidimos en su momento traer a Eitan porque buscamos un especialista en relaciones entre Estados Unidos e Israel de reconocido prestigio internacional. Eitan, aparte de estar en Bar-Ilan, que es una universidad fantástica, también pasa largos periodos en Harvard University y tiene libros que son referencia en este campo. Entonces, la verdad es que es una suerte poderle traer. Nos ha ayudado también la Embajada de Israel en esto y otras muchas cosas, que es de verdad ha sido una colaboración muy estrecha y hay que darle las gracias. Pero contar con él es fantástico. En un primer momento pensamos que solo podíamos tenerle virtualmente, pero si el COVID lo permite y los PCR nos lo permiten a todos, podremos tenerle aquí y también pues, poder estar con él, comer juntos, y que los alumnos le conozcan en persona, porque Ari Kasovitz se ha venido varias veces y los alumnos ya le conocen, pero así también es bueno que tengan otra perspectiva. Uh-huh. Bueno, hemos visto que el programa está diseñado enfocando desde el país invitado hacia, digamos, los distintos polos. Bueno, evidentemente España es uno de los principales puntos de interés y dijimos que de ello hablará la propia embajadora. Hablamos de las relaciones con Rusia, con Estados Unidos y incluso también hay una charla sobre las relaciones con América Latina, que supone también un sitio bastante especial porque no solamente está la herencia que se pueda compartir con digamos, el origen sefardí o con la política española, sino que allí en América Latina suceden cosas bastante más complejas, ¿no? Que tienen que ver con situaciones de Oriente Próximo. Y justamente sobre ese Oriente Próximo y su relación con Israel es tu aporte, ¿no? Tu especialidad en este caso. Sí, América Latina, primero por la relación de España, ¿no? Es muy importante, pero es que cuando uno está en Israel se da cuenta de que hay una parte importante de América Latina en general y de Argentina en particular. De hecho, al final hemos hecho un cambio en el programa, que es un cambio que no desmerece en absoluto, y va a ser Sonia Alda, que es profesora nuestra, además de investigadora en el Radio Sudelcano, pero íbamos a tener un argentino hablando de las relaciones con Israel, ¿no? Es importante ver las distintas aliyás, la importancia que tiene el judaísmo en América Latina, no solo en Argentina, en otros muchos países, en México, en Panamá, en Costa Rica, etcétera. Yo creo que
ese vínculo pues es importante tenerlo en cuenta y que se sepa, que se conozca que América Latina es una parte importante de Israel y Israel es una parte importante de América Latina. Y en mi caso particular, bueno, pues siempre el coordinador de los seminarios, que no siempre es el mismo, sino que vamos cambiando, tratamos de que haga alguna pequeña ponencia. Y yo últimamente pues he trabajado mucho con los acuerdos de Abraham, que es un tema fascinante, al mismo tiempo sorprendente, ¿no? Porque yo creo que en España no se le ha dado la importancia que tiene, pero es sorprendente y muy gratificante que Israel pues esté estableciendo relaciones diplomáticas, normalizando relaciones diplomáticas con el mundo árabe musulmán a la velocidad que lo está haciendo, y lo está haciendo sobre todo por el atractivo que Israel tiene para las sociedades de estos países, para Emiratos, ¿no? La población de Emiratos es muy joven y está fascinada pues, por Israel, por su vida diaria, por su comida, por las series. Tiene un atractivo brutal. Y ahí la población ha ido un poco por delante incluso de los gobernantes, y es la que ha empujado, o por lo menos la que ha hecho inclinarse a los gobernantes para que normalicen relaciones diplomáticas. Los próximos años yo creo que vamos a ver nuevos estados que van a normalizar sus relaciones, aparte de Emiratos, aparte de Marruecos, que ya había hecho alguna cosa antes, aparte de Sudán, ¿no? Sudán es muy importante porque Sudán ha pasado de ser, pues en los años 60 y 70, uno de los polos de la oposición a Israel, ¿no? Acordémonos de los acuerdos de Jartum, de los tres noes, pues ha pasado a ser un Estado que normaliza sus relaciones con Israel. Y probablemente pues veamos a Arabia Saudí y veamos a Kuwait. Esta semana en un periódico kuwaití un importante académico pedía la normalización de las relaciones con Israel. Veamos en los próximos años, no muchos años, cómo buena parte del mundo árabe pues normaliza las relaciones con Israel y así Israel pues permite que sus relaciones con sus vecinos pues sean como las de los demás, ¿no? Como las que tiene España con sus vecinos, normales, con fricciones, pero no tan conflictivas como fueron desde el 48. Bueno, yo creo que una de las cosas que más llama la atención de estos acuerdos de Abraham es que la evolución que han tenido en poco tiempo es muy diferente a la que ha tenido Israel con los otros países árabes con los que ha firmado acuerdos de paz, con Egipto y con Jordania. Egipto, bueno, ha sido un poco más problemática. Ha habido el magnicidio del firmante, ¿no? De Sadat, y su país agitado con cuestiones de destituyeron a Mubarak y después destituyeron a Mursi. Pero Jordania, que es un país políticamente mucho más estable, tampoco se ha acercado en este tiempo a Israel. La población sigue siendo igual de reacia que antes. E incluso hoy en día parece como que hay más fricciones o más exigencias del gobierno jordano que hace unos años, pero si por otra parte leemos las noticias de Emiratos Árabes y de Bahrein, vemos que todos los días están viajando el primer ministro, el presidente, ahora un avión del Mossad que directamente, o sea, y que el otro día pues los hutíes bombardearon con sus drones Emiratos, y lo primero que hicieron fue los de Emiratos enterarse de ver qué soluciones les proponen los israelíes para esto. Es decir, ya no es una cooperación cultural, económica en general, sino vamos al corazón del tema, el tema de la seguridad. Es decir, que la seguridad de un país árabe dependa de la ayuda israelí es una quimera que yo creo que ni Ben Gurión, harto de vino, le hubiera soñado. Sí, la verdad es que no solamente es una apuesta muy valiente, que lo es verdad que es una apuesta que se hace a largo plazo, o sea, se hizo hace mucho tiempo. Si nos remontamos un poco a los orígenes, desde el año 94 se va gestando la alianza, ¿no? Y ha habido pues diplomáticos, académicos y muchas personas implicadas. El actual emir, cuando era príncipe, ya tenía muy claro que era necesario
una normalización con Israel, pero hasta que su padre no dejó el trono, pues no pudo dar esos pasos. Y en el caso de Bahrein sí que es un poco distinto, porque Bahrein es un estado muy pequeño, pero por ejemplo en Bahrein siempre ha habido una comunidad judía muy importante en la capital, ¿no? E incluso la embajadora que estaba en Estados Unidos hasta hace muy poquito, pues era una señora y además era judía, ¿no? Bahrein fue un poco otra cosa, fue un avanzado, incluso Bahrein yo que esperaba que Emiratos normalice. Pero en todo caso, es muy buena noticia que pues esa velocidad de vértigo que están tomando los acontecimientos en las relaciones entre Emiratos y Bahrein. Es verdad que en el caso de Jordania y Egipto, pues se firmaron acuerdos de paz, pero esos acuerdos de paz no han tenido una continuación en una normalización de las relaciones, no solamente políticas, sino también sociales y también económicas. Cuando abrimos los periódicos de Israel, cada día hay una sorpresa. O sea, estuvo el ministro de Exteriores, estuvo el primer ministro, ha estado el presidente de Israel recientemente, se establecen cámaras de comercio, incluso se habla de acuerdos en materia de defensa. El nivel de confianza entre los dos estados es altísimo. Yo creo que nadie lo podía pensar. Y es un ejemplo para otros países que tienen relaciones conflictivas, de que hablando, de que generando confianza, pues se puede solucionar las cosas y se pueden vivir en armonía. Es un tema, yo creo que es un tema muy bonito. Además, como decía, es un tema más de diplomacia no tradicional, de diplomacia en la que intervienen redes sociales, en la que interviene la población, en la que hay mucho soft power, en la que hay mucho atractivo cultural, más que de diplomacia política pura y dura, que eso sí que serían los casos de Jordania y Egipto. Lo que indica que cuando intervienen las sociedades civiles, yo creo que es más fácil que los pueblos acaben entendiendo. Bueno, yo creo que la llave de paso de una avalancha de normalización está en las manos de Arabia Saudita. Creo que por allí pasan las voluntades de por lo menos el mundo suní. Y justamente yo creo que ese también es otro tema importante, porque hay un trasfondo, aunque se habla de una guerra civil en Siria, pero esta misma guerra civil de alguna manera se está viviendo en el Yemen y en otras zonas del mundo árabe, en las cuales pues el enfrentamiento que hoy podríamos decir medieval entre suníes y chiitas pues está en el candelero. Pero ese es otro tema. Ahora hemos venido a hablar de Israel, como diría Paco Umbral, y de eso queríamos hablar, pero me imagino que algunos de estos temas también aflorarán en las preguntas, en las discusiones en torno a este seminario que habéis organizado. Supongo que es solamente para alumnos de la universidad, ¿verdad? No, el seminario es abierto. Lo que pasa es que no quedan muchas plazas, pero sí que se puede seguir online porque ha tenido una acogida. Pues, bueno, de hecho hemos cambiado de sede. Siempre lo hemos hecho en nuestra sede de Canto Blanco, pero esta vez lo hemos hecho en nuestra sede de Madrid porque las aulas son el doble de grandes. Pero quedan 20 días más o menos para la celebración del seminario y quedan muy pocas plazas, la verdad. Creo recordar que quedan como 12 asientos libres. Es verdad que no todo el mundo lo seguirá presencial, alguno habrá que lo siga virtual, pero el primer día que abrimos las inscripciones, creo recordar que fueron como 140 personas que se inscribieron en horas. De todas maneras, hay todavía un poco de margen para inscribirse. Bueno. Sí, pedimos que se inscriban. Vale, pues queda muy poco margen, así que ya saben, los que escuchen este programa, espero que acaben con ese margen muy rápidamente. Y los que no, los que se queden fuera, pues de forma telemática que lo vayan siguiendo. Muchas gracias, Alberto Priego. Un gusto hablar contigo y un gusto para comunicar este tipo de iniciativas de normalización, no solamente con el mundo árabe, sino también con España, que este tipo de cuestiones en las universidades no siempre ni son habituales, ni son tan pacíficas como van a ser estas, porque a veces esto despierta manifestaciones y protestas por cualquier cosa. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros.